Bienvenidos a Canal Resilience. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que nos viene a hablar de los grupos, concretamente de los grupos de soporte, los grupos psicoterapéuticos, que muchas veces son confundidos o tienen muchos clichés, como parece que todos estos grupos tengan que ser como los de las películas de Alcohólicos Anónimos, donde uno se presenta y expone su problema. Y no es así, o sea que hoy venimos a desmitificar todo eso, venimos a aprender mucho. Es una persona que allí donde ha ido ha generado redes de soporte, de apoyo, de formación, y por eso es tan querida y admirada por tantas personas. Sin más dilación, presento a la invitada, a Rosario Arias. Bienvenida, Charo. Gracias, Ricard. Bueno, estoy un poquito abrumada con esa presentación tan cariñosa. Lo primero, agradecer tu invitación. Te comentaba antes de empezar la entrevista que me inquieta un poquito, que me intimida lo de la cámara, pero que desde luego acepté la invitación con muchísimo cariño por ser tú el autor de esa invitación, ¿no? Qué bien, Charo. Me plan... ¿Te puedo presentar un poquito supuesto, así por de supuesto. manera más oficial para que Claro las personas que sí. que nos escuchan Claro. sepan un poquito tu trayectoria? Bueno, pues Rosario Arias es psicóloga clínica y grupo analista. Durante más de 30 años ha desarrollado su tarea asistencial como adjunta de la unidad de psiquiatría del Consorci Sanitari Integral entre 1991 y 2023. Ha venido desarrollando su actividad como docente, como profesora asociada del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona entre 1996 y 2023. Y, sobre todo, Charo, que hoy nos contarás mucho sobre eso, sobre el máster de Psicoterapia Analítica Grupal de la Fundación OMIE y la Universidad de Deusto en Barcelona desde 2001 a 2023. Y en este máster, Charo, asumiste la conducción del mismo en los últimos 10 años, hasta 2023. Y actualmente te dedicas a ser supervisora docente en el máster y supervisora en diversos dispositivos de salud mental de la red pública. Centro de Salud Mental para Adultos, Grupo Mutuam, Parc Sanitari y Pere i Vigili, y también a nivel privado. Entonces, bueno, Charo, bienvenida. Gracias. Ya hemos expuesto tu currículum, una persona con autoridad, con mucha experiencia en los grupos. Y antes de empezar, hay muchos tipos de psicoterapia en grupo y me gustaría que nos pudieses orientar un poco de cómo es la psicoterapia grupo analítica, que es tu especialidad. Muy bien, Ricard. Bueno, yo casi que antes de entrar directamente en la psicoterapia grupo analítica, sí que me gustaría compartir algunas reflexiones derivadas de ese enorme currículum que tú decías, de esos años de experiencia en instituciones sanitarias y docentes. He llegado a la conclusión, pero creo que no es exclusiva una conclusión mía, sino que es de la mayoría sabida, que los seres humanos nos organizamos en grupos no por un deseo, no es un capricho, sino que nace de una necesidad. Entiendo que somos seres sociales y que el grupo va a garantizar la supervivencia de la especie y del cachorro humano. Si pensamos un poco en las primeras organizaciones grupales, ya se remontan en el Paleolítico, con los hombres primitivos, empezaron a crear las primeras herramientas y a construir grupos por la necesidad de protegerse unos a otros. Es decir, que en la especie humana el grupo juega un papel fundamental, pero también en el cachorro humano. Bueno, sabemos, si recordamos, nacemos frágiles y vamos a necesitar de un grupo que nos acoja para garantizar nuestra supervivencia, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo tanto físico como emocional. Por lo cual, el grupo es indispensable para los seres humanos. Casi, diría yo, que lo social es tan importante para los humanos como el agua o el aire para los seres vivos. Desde ahí creo que, que hemos de aceptar que somos seres sociales. Y por otra parte también, te decía antes de centrarnos concretamente en
en la terapia grupo analítica, Sí. entender que si trabajamos, que ha sido mi experiencia, en instituciones, la propia institución, sea asistencial o sea docente, es un grupo, y un grupo constituido por múltiples grupos. Por otra parte, cada vez más se tiende a una especialización. Esa especialización no deja de representar un conocimiento más parcial y más desintegrado, con lo cual va a exigir respuestas globales que puedan integrar y que consigan tener una percepción del ser humano con un enfoque más holístico. Por ahí también la importancia de ese encuadre grupal en la asistencia y en la docencia. Yo creo que son los encuadres grupales los que mejor se adaptan a una realidad asistencial y docente, ya que son los más abarcativos y los más eficaces. Si nos vamos acercando ya, y ahí siempre me viene a la mente un proverbio africano que a mí me gusta mucho, que dice: si quieres ir deprisa, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo creo que eso ilustra bien lo que os comentaba, ¿no? Uh-huh. Te decía, centrándonos ya en la psicoterapia analítica grupal, Sí. desde el grupo análisis, es verdad que hay muchos tipos de grupos también, los de Alcohólicos Anónimos son válidos, pero Claro. diríamos el grupo análisis tiene unas particularidades específicas. Desde el grupo análisis consideramos al individuo como una parte inseparable del grupo, de la matriz social que le ha constituido y al tiempo él constituye. Cuando el bebé nace, el grupo familiar lo va a ir moldeando, le va ayudando a construirse emocionalmente, psicológicamente, pero él también modifica ese grupo en el que ha sido acogido, ¿no? Desde ahí también el grupo análisis entendemos que la mente individual es una mente grupal. Estamos hechos de trocitos de mamá, de papá, de mis hermanos, de los abuelos. También desde el grupo análisis entendemos o reconocemos la importancia que las relaciones humanas, como comentaba, tienen en el desarrollo psicológico del individuo. Por eso entendemos que las relaciones son agentes muy poderosos para la cura. La idea sería un poquito que lo que ha enfermado el grupo ha de ser sanado un grupo. Qué bueno. Entendemos también que el grupo de terapia representa como una metáfora de ese grupo familiar, donde hemos aprendido ese idioma relacional, hemos aprendido los modelos relacionales, con lo cual es el grupo el mejor escenario para ir revisando esos modelos. Uh-huh. No sé si me ibas a aportar algo, a matizar alguna cosa, si voy muy deprisa. Sí, bueno, yo creo que es innovador, aunque este máster y esta formación y el grupo análisis de alguna manera nació hace muchos años, pero que aún tiene mucha lógica lo que estás diciendo, pero hay veces que la terapia en grupo tiene sus cargas, sus clichés, es mal comprendida, pero yo puedo decir que yo me introducí en este mundo grupal de tu mano y siempre te lo estaré agradecido porque a mí me encanta ese trabajo, es maravilloso y ya casi no puedo trabajar en individual porque me encanta el grupo y eso que va muy bien que nos cuentes un poquito el por qué, ¿no? Por qué lo que tiene que ser sanado en grupo, o sea, lo que enfermó fue algo relacional, algo grupal, a lo mejor del grupo de procedencia familiar, del grupo de trabajo y tiene que ser sanado en grupo porque hay muchas más, ¿no? Transferencias, más vínculos para poder darte una nueva oportunidad y repararte, ¿no? Claro. Y bueno, que me parecía, solo simplemente esto, Charo, que me parecía muy interesante lo que ibas contando. Claro, comentabas, Ricard, que curiosamente yo digo muchas veces en broma, una vez que me he puesto las gafas grupales ya no puedo mirar al individuo de otra manera, ya veo grupos, veo un individuo, te veo a ti y puedo intuir tus relaciones, tu grupo de pertenencia, tu grupo primario. Es difícil, esas gafas ya no las abandono fácilmente. Sí que es verdad, hablabas de los clichés en lo grupal y es verdad que generalmente el grupo o la terapia grupal es considerada como una terapia de segunda. Paradójicamente, bajo mi punto de vista, es todo lo contrario. Primero, que abarata los costes sanitarios. Por otra parte, claro, horizontaliza la relación entre el profesional
entre el terapeuta, digamos, y el paciente, de tal manera que puede legitimar los conocimientos del propio paciente. Por eso hablamos de que horizontaliza la relación. Reconoce el conocimiento del paciente y sus puntos ciegos, pero también puede reconocer el conocimiento del terapeuta y sus puntos ciegos. Hablando de los puntos ciegos del terapeuta, muchas veces pues tenemos nuestras propias dificultades en tanto que seres humanos, ¿no? Claro, la ventaja de la terapia grupal es que primero que evita el riesgo de iatrogenia. Yo puedo estar confundida y en una terapia individual puedo generar alguna que otra dificultad. La terapia grupal eso minimiza el riesgo porque se lleva a cabo a través de múltiples miradas. De hecho, desde el grupo análisis entendemos que es el análisis del grupo y por el grupo, incluido el conductor. Con lo cual, esa es otra ventaja, bajo mi punto de vista, de la terapia grupal frente a la individual. Por otra parte, pensaba en el momento actual que estamos en una realidad asistencial complicada. Cada vez hay más demandas de ayuda por problemas o desajustes de salud mental. Hay escasez de profesionales, con lo cual se da bastante rotación en los equipos y la terapia grupal va a posibilitar que se den procesos de psicoterapia con una continuidad y además voy a poder abarcar a un mayor número de personas en menor tiempo. Pero además de todo eso, que yo creo que ya son razones y argumentos que abogan por ese abordaje grupal, por la terapia grupal, hay un autor que además es muy, muy conocido, un terapeuta humanista, que es Irving Yalom, que él identifica 11 factores terapéuticos específicos. No los voy a nombrar todos porque creo que no es el momento, pero sí que, por ejemplo, en los grupos que yo he realizado en el hospital, un factor importantísimo es el de infundir esperanza, que es uno de los factores que él identifica específicos del encuadre grupal, ¿no? Claro, si yo estoy con una patología orgánica complicada y veo a un compañero que ha hecho un proceso de recuperación, eso me va a generar a mí una gran esperanza en mi propio proceso de recuperación. Siguiendo un poco en esa línea de lo que aporta la terapia grupal, por ejemplo, un factor que para mí también en entornos del Hospital General, donde yo he trabajado, es de suma importancia, es el altruismo. Muchas veces la enfermedad me deja en un estado de vulnerabilidad, me siento como con problemas de autoestima, me siento poca cosa y comprobar que mis aportaciones son de ayuda a otro tiene un efecto terapéutico importantísimo. Es otro tema, es otra dimensión que en la individual no se da. Por ejemplo, el consejo pedagógico entre iguales. No solo la información me va a venir del terapeuta, sino de los compañeros. Se da una identificación con los iguales mediante la resonancia y yo puedo aprender de mis compañeros de grupo. Otro factor que para mí es de suma importancia es la cohesión, ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Y por último, por no mencionarlos todos, pero la universalidad. Muchas veces nos parece que nuestros problemas son únicos, que somos un poco raritos, que tengo sentimientos un poco extraños, que me avergüenzan. Comprobar en un espacio de confianza que mis problemas son universales, que no son únicos, va a tener también un efecto terapéutico muy, muy, muy importante. De tal manera que hay una expresión, yo soy mucho de refranes, hay una expresión popular que dice, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo estoy convencida de que fue un error de traducción. Apostaría por decir que mal de muchos es consuelo de todos. Bueno, un poco no sé si he respondido bien a lo que sería la psicoterapia grupal de orientación grupoanalítica. Así que para concretar, decir que entendemos la psicoterapia grupal como una experiencia emocional correctiva. Decíamos, revisamos un poco nuestro patrón relacional, ¿no? Para que se dé esa experiencia emocional correctiva es necesario, por una parte, la experimentación del afecto que aparece en la relación, pero la expresión de dicho afecto y también el análisis de dicho afecto, como decíamos, o de esos afectos, como decíamos, por el grupo, incluido el conductor. Claro, para que podamos realmente llegar a tener una experiencia emocional correctiva,
vamos a necesitar que se cumplan algunas condiciones. Por una parte, que el paciente sienta que ese espacio, que el grupo es un espacio de fiabilidad y que sea un espacio en el cual me pueden brindar apoyo. Pero también es importante que se dé un feedback franco y honesto entre los participantes, entre los miembros del grupo. O sea, que pueden empezar a trabajar, a acceder a estadios más operativos, de cooperación, de altruismo, cuando ya hay confianza entre ellos, ¿no? Que es importante este clima para poder trabajar. Claro. Y ahí, Ricard, juega un papel fundamental el terapeuta grupal. Él es el primer servidor del grupo y es el encargado, convoca a los pacientes, vamos todos asustados, y él va a ser el encargado de crear ese clima de fiabilidad y de confianza en el grupo. Como en cualquier relación, va a llevar un tiempo, es un proceso. Al principio pues nos podemos sentir un poco más inquietos, pero él va un poco con su propio modelo a fomentar la espontaneidad, la sinceridad en las intervenciones. También es importante diríamos, que plantee una serie de normas que están al servicio de cuidar las relaciones que se van a establecer dentro del propio grupo. Por una parte, el compromiso de confidencialidad de lo que se habla en el grupo ha de quedar en el grupo. Otra norma importante a respetar, pero que, insisto, ha de ser el primer modelo de funcionamiento a ese nivel. La espontaneidad. Trabajar un poco desde intervenciones espontáneas, reduciendo mucho la censura. Un compromiso de abstinencia, un poco evitar muchos encuentros fuera y, si se dan, restituirlo al propio grupo. Un compromiso, otra norma importante, es el pacto de no agresión y de respeto. Eso es fundamental. Y, por supuesto, el compromiso de puntualidad y de asistencia. Esas normas, como decía, están al servicio de cuidar las relaciones. Y ahí la cultura la va creando el propio terapeuta. O sea que es muy importante que el propio terapeuta lo tenga claro. También que haya pasado por una formación, por un trabajo personal y pasando un poquito, cambiando el tema, ¿no? Bueno, yo he hecho el máster del cual tú eres coordinadora y ahora nos cuentas un poquito en qué consiste el máster, pero es una formación que te capacita para poder conducir grupos en tu trabajo. Y a su vez también haces un trabajo personal que, recolocando también los grupos que llevas dentro de tu familia, de tu trabajo, del social, también te colocas diferente delante de los grupos, ¿no? Entonces, un poquito, Charo, como coordinadora de este máster, como profesora tantos años, no sé si nos puedes comentar un poquito qué espacios hay, en qué consiste la formación, decir también que todo el mundo está súper contento, sale mejor de lo que ha entrado y que la gente está encantada, que se crea un clima de aprendizaje en lo vivencial, de unos vínculos muy importantes que no llegan a ser de compañeros, alumnos, profesores, alumnos, sino que es como algo, ¿cómo lo llamarías, Charo? En lo que se acaba creando como algo muy importante, crucial, ¿no? Claro. Ricard, has descrito desde tu propia vivencia también la experiencia de máster, que no sé si puedo aportar mucho más, pero lo voy a intentar un poco a nivel un poquito más formal. Sí que partimos de la base de que para poder trabajar en grupo, el terapeuta ha de pasar por la propia experiencia grupal. Eso es fundamental. Como decías, el máster pues también tiene una trayectoria de, creo que alrededor de 40 o más de 40 años, formando a profesionales en el área específica de la psicoterapia analítica grupal. Es un máster propio de la Universidad de Deusto y que sigue fielmente las directrices del Plan Bolonia. Apuesta por el trabajo grupal, por la colaboración, por trabajar desde lo relacional. Durante estos 40 años, bueno, pues el máster se ha ido adaptando a las exigencias académicas y también como resultado de la propia experiencia, de la experiencia de la propia institución, de la Fundación OMIE, ¿no?
Actualmente pues, se imparte en los grupos, los programas de formación en psicoterapia analítica grupal se imparten en las 3 sedes que tiene la Fundación OMIE. Se imparten en Bilbao, se imparten en Barcelona y se están impartiendo en Madrid. El denominador común es eso, es que abogamos y apostamos por un aprendizaje experiencial. Aúna los conocimientos teóricos en torno a lo que serían los textos de grupo análisis, pero también con conocimientos más emocionales. De tal manera que hablamos de que se trata de una experiencia terapéutico-formativa. Además yo diría, como tú decías, sale uno mejor persona, a mí me pasó lo mismo. Te diría que además es como un proceso, la formación es un proceso de psicoterapia individual e institucional, en tanto que la mayoría de personas que pasan por la formación trabajan en distintas instituciones, con lo cual se va creando también un proceso de psicoterapia institucional que a mí me parece muy importante y muy potente. Me parece que planteabas un poco los distintos espacios. A decirte que concretamente en el equipo de Barcelona tenemos mucho la impronta de José María Yerra, que creo que también lo habéis entrevistado. Entrevistado, y tanto. Qué bien, un lujo. Bueno, pues comentaros que en el equipo de Barcelona, te decía, tenemos la impronta del doctor Ayerra, pero sí que funcionamos como una comunidad terapéutico-pedagógica. De tal manera que el equipo docente se reúne constantemente para dar sentido a la totalidad de los fenómenos que aparecen durante la formación. Consta de distintos espacios, pero ¿Cuánto dura, Charo? Perdona. Son 3 años. 3 años. Vale. Pero cabe la posibilidad de hacer el curso de capacitación, que es solo 1 año. Yo a veces digo, es como un tastet, un menú degustación, y si veo que me sienta bien esa comida, que me nutre, puedo hacer el máster, que son 3 años. En Barcelona funciona con un formato de bloques, que yo creo que tiene muchas ventajas. De entrada hay grandes movilizaciones emocionales que se ponen al servicio de una mayor integración y de poder identificar y trabajar los aspectos como más indiscriminados, los aspectos más profundos de mi propia identidad. Reproduce los aconteceres de la vida cotidiana, los comienzos, los finales, el punto álgido de la vida. Me preguntabas los espacios, pues sí. Hay espacios de grupo, y todo se hace en grupo, ¿eh? Hay espacios de grupos vivenciales, ahí estarían los grupos pequeños y los grupos grandes. Hay espacios de más teórico, de análisis de los textos, hay espacios más teóricos en que trabajamos las teorías y los diversos autores que han trabajado en la teoría grupo analítica, y están los espacios práctico-clínicos, que sería lo que llamamos el espacio de reflexión de tarea. Como os decía, es fundamental los espacios vivenciales de grupo pequeño y grupo grande. En el grupo pequeño diríamos que el objetivo es profundizar y entender las dificultades que van a aparecer en mi relación con los otros. Yo a veces lo comparo un poco como digo, el espacio en el grupo pequeño es como aprender a nadar en una piscina climatizada, protegida, y ahí vemos cómo nos manejamos, cómo vamos adquiriendo las técnicas para nadar en este mundo relacional. Porque realmente donde nos las jugamos, donde corremos, nos cuesta un poquito más, es las relaciones fuera de ese espacio protegido. Ahí tenemos el espacio para aprender, pero donde realmente nos jugamos las cartas es en el mar abierto, cuando me relaciono con la pareja, con mi familia, con los compañeros de trabajo, con lo cual ese es un espacio de entrenamiento a ese nivel, ¿no? La consigna que damos a los alumnos es, bueno, pues nos reunimos en un espacio que vamos a pretender que sea fiable, lo que te decía antes, las normas que planteamos, pero sobre todo como que la tarea va a ser hablar de nosotros entre nosotros y de lo que nos pasa sobre todo en el aquí y el ahora entre nosotros, porque eso nos va a ayudar a entender lo que nos pasa fuera, en el ayer y el entonces. Como decía antes, la
Todo bien, todo bien. Como decía antes, la psicoterapia analítica grupal es el análisis del grupo y por el grupo, incluido el conductor. Desde ahí, ¿con qué técnicas trabajamos? Bueno, trabajamos con el análisis de las transferencias. A veces yo puedo transferir en la figura del conductor pues, aspectos de figuras de autoridad de mi vida, mi padre, mi jefe. También pueden darse transferencias múltiples con los iguales, transferencias al grupo como un todo. Entonces vamos trabajando mediante ese análisis de las transferencias que se dan dentro del grupo. También trabajamos con la validación consensuada. Puedo tener una dificultad con el terapeuta y vivirlo de una manera pues, muy autoritaria, pero eso se puede consensuar como es visto por los otros. Trabajamos con la confrontación, es decir, pero ahí esos instrumentos no solo los utiliza el conductor, sino que todos los miembros del grupo van a utilizar esas mismas herramientas. En definitiva, lo que planteamos en los grupos pequeños es aprender a hablar de sentimientos, a comunicar los sentimientos, a diferencia de los grupos grandes que se tratan de aprender a expresar pensamientos. Qué bueno, esto nunca lo había pensado así, Charo. ¿No? Que comentar que, para que la gente tampoco lo sabe, que, o sea, un grupo grande, y el máster es un espacio donde se reúnen unas... ¿Cuántas personas hay en el grupo grande? Pues ahora en torno a 60, pero había habido épocas de 100 y de 100 y algo más. 100 y algo más. Y es un grupo terapéutico en lo social, ¿no? Y las personas también hablan desde el aquí y el ahora de lo que van sintiendo en el grupo. Es como un grupo psicoterapéutico, pero de 80, 90 personas, que esto ya me parece como algo inaudito. O sea, si ya el trabajo en grupo es poco conocido, en grupo pequeño me refiero, Sí. en grupo grande también es un dispositivo, bueno, un espacio súper innovador. ¿Y qué se puede trabajar? Decías que en el pequeño se habla de sentimientos y en el grande se habla de pensamiento, de lo que pensamos. Se invita, claro. ¿Y en qué ayuda un grupo grande? O sea, reunir a 80 personas en un grupo y que empiecen a hablar de lo que van pensando, ¿qué beneficios tiene? Bueno, yo te diría que tiene muchísimos beneficios, porque de alguna manera nos ayuda a tomar conciencia de la complejidad de la comunicación, incluso del pensamiento en encuadres similares en las instituciones, en la sociedad. Nos damos cuenta o comprobamos cuando entras en un grupo grande cómo te cuesta poner pensamiento, cómo te cuesta hablar, cómo sientes. Es como que el grupo grande nos devuelve a esa situación de indefensión con la que nacemos los seres humanos. Antes mencionaba mi relación con el doctor Ayerra y he de decirte que en mi acercamiento y en la comprensión de los fenómenos que se dan en los grupos grandes, para mí Ayerra ha sido un gran referente. También los textos de García Badaraco, con Ayerra tengo una relación mucho más cercana y próxima, pero los textos de García, la concepción teórica de García Badaraco, conceptos como de mente ampliada o de la virtualidad sana del individuo, y también los textos de Pat de Maré. Entonces, ¿en el máster en qué consiste? Pues eso, nos reunimos todas las personas que están en la formación, junto con los equipos docentes, con lo cual, en ese sentido, y dado las movilizaciones que se dan durante el fin de semana del máster, funciona casi como un equipo multifamiliar. En el grupo grande se dan regresiones importantes y profundas. ¿Qué supone eso? Que los aspectos más engañosos, los aspectos más superficiales, identitarios, se desdibujan, quedan dilucidados. Con lo cual vemos que las personas en formación, al sentirse que quedan un poco como en ese sentimiento de indefensión, buscan a sus iguales, a los compañeros del grupo pequeño. Una ventaja que tiene el grupo grande es que a veces problemas o conflictos que han surgido en el grupo pequeño y en el grupo grande no se han podido resolver o aclarar, salen en el grupo grande como en esa mente ampliada pudiendo
suponen como una segunda oportunidad para aclarar esos malos entendidos. Te decía, en definitiva es eso, o sea, lo que pretendemos es tomar conciencia de las dificultades de comunicación y de relación en ese tipo de encuadres, que nos sentimos intimidados. Pero también, ayer comenta que es el mejor antídoto contra la xenofobia. Pat de Maré comenta que el grupo grande es un espacio para humanizar la sociedad. Comenta que a diferencia del grupo pequeño, que lo que pretende es socializar al individuo, el grupo grande lo que pretende es humanizar a la sociedad. Habla de la importancia, que es lo que creo que estáis haciendo vosotros, de crear espacios de diálogo y de pensamiento creativo. Espacios en que el diálogo no sea una dialéctica, sino que sea un diálogo más lateralizado, más multipersonal. De Maré plantea que la cultura, o sea, permite hacer insights sociales. ¿Qué pasa? Que ahí emergen la dimensión más social. A diferencia de los pequeños, aparecen los aspectos personales. En los grupos grandes aparece la dimensión más social. Ayerra remarca mucho, por ejemplo, la importancia de introducir el concepto pedagógico. Como se nos va la cabeza, como nos sentimos pues empequeñecidos y abrumados, nos cuesta pensar. Entonces, el poder pues, ir construyendo ese espacio de diálogo. La consigna que generalmente damos, eso es importante, son grupos grandes, es importante que el grupo sepa quiénes son los conductores, importante también que se conduzca en coterapia, yo creo que ayuda mucho. Él habla de la dimensión docente en ese sentido, en ir aclarando lo que sucede. Bueno, no sé qué más aportar de los grupos grandes. Desde luego que son muy útiles para el conocimiento de nuestros aspectos como más indiscriminados y de nuestro funcionamiento en las instituciones, en la sociedad. Nos ayudan mucho. Y una vez entiendo, Charo, que se hacen estas regresiones tan profundas, uno se puede articular de otra manera en sus grupos de referencia, ¿no? Claro. En su institución, en su empresa, evidente. En cómo se comporta en lo social, ¿no? Que es un poquito... Claro. Qué interesante. Badaraco es un espacio habla, fantástico. Sí, yo creo que es un lujo. Es un lujo y yo lo echo mucho de menos, sí, el grupo grande. Sí, además yo sé que te gusta ese encuadre. Iba a decirte que además Badaraco habla de esas regresiones operativas que están al servicio de integrar esos aspectos. Para mí es como cirugía mayor, cuando realmente estás interviniendo en los aspectos más profundos. Sería como a corazón abierto. Pero ahí también es importante entender que el arte del diálogo en el grupo grande es un arte y hay que cuidarlo y aprenderlo. No es fácil porque aparecen emociones y pasiones muy intensas. De Maré habla de que el grupo grande, porque nos sentimos, pues eso, indefensos, empequeñecidos. De Maré habla de que se me ha cruzado ayer, que él siempre dice, no hay hombre grande en un grupo grande, todos nos sentimos pequeños. Lo único es que los conductores ya tienen un bagaje y una experiencia de poder transitar por esa incertidumbre. Iba a hacer referencia también a que de Maré comenta algo en los grupos grandes y me he despistado. Bueno, claro, es que es hablar del grupo grande y son tantas cosas, ¿no? Es tan complejo y moviliza tanto que es normal. Yo te iba a preguntar, Charo, a ver si te viene después lo de Pat de Maré o si no te viene lo necesario para pensar estos temas. Yo estaba pensando, bueno, en el grupo grande que estamos llevando a cabo con Pilar Fouchet, psicóloga clínica, y normalmente los grupos grandes que yo conocía estaban o bien en el máster o bien en centros de salud mental para adultos. Y también los de Badaraco, bueno, que también hacían en su hospital y tal. Pero bueno, no sé, el hecho de proponer un grupo grande, abierto, como lo hacemos Pilar y yo en el ambulatorio de Argentona, en un espacio
comunitario que se llama Ágora, para poder aumentar el pensamiento creativo, como decías, ampliar la mente, vacunarnos contra la xenofobia y crear una red, un tejido social más en Argentona, en este caso en el ambulatorio de Argentona. ¿Cómo lo consideras este espacio, el Ágora, Diálogos para el Buen Vivir, este grupo? ¿Qué potenciales crees que tiene? ¿Qué crees que cambia a lo mejor respecto, yo que sé, a un centro de salud mental donde la gente es convocada ya dentro del mismo centro? Aquí las personas entran y salen un poquito, que ya hay 20 personas que se quedan, que estamos construyendo la matriz, pero y estamos encantados y muy agradecidos por la confianza, porque ya hemos atravesado épocas y más que vamos a atravesar, de más confusión, pero estamos contentos, ¿no? Y tú, poquito, Charo, te quería preguntar eso, sobre este grupo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué potenciales crees que puede tener? Pues la verdad, Ricard, es que cuando conocí vuestro proyecto me encantó y me pareció una apuesta sumamente creativa y una apuesta muy valiosa. De entrada, yo lo que veo, por cómo lo planteáis, pues realmente es un espacio abierto a la comunidad y para la comunidad. Hablabais de diálogos para el buen vivir. Desde ahí yo siento que es como una intervención muy preventiva, porque viene vinculado también a la atención primaria, es decir, incluye a la comunidad, profesionales de atención primaria, al ayuntamiento. Yo siento que integra a los principales actores. Y te decía esa función más preventiva porque, si no recuerdo mal, cuando leí el proyecto, que me encantó, hablabais un poco de identificar esos factores relacionales y sociales que nos enferman. Exacto. Ahí voy a incidir. Me parece que desde ahí es una apuesta importantísima. Es verdad que no es una apuesta fácil, pero por lo que me decías, ya lleváis una trayectoria. 5 sesiones ahora mismo. Pues ya se va creando esa red de soporte, ya se va posibilitando el diálogo, ya se van viendo y lo que decíamos, voy identificándome y sobre todo te quería comentar también, cuando pensaba en esta entrevista, pensé, ostras, yo empecé mi trabajo en una época de epidemia con el VIH y lo he acabado en una época de pandemia. Tengo la sensación que los grupos adquieren un mayor auge en momentos de crisis social, en momentos en que realmente tenemos situaciones que nos movilizan, son momentos convulsos. Creo que actualmente estamos en uno de esos momentos, a nivel social. Concretamente, creo que también habéis entrevistado a Lola López Mondéjar. Ella habla mucho del momento del neoliberalismo, de la mercantilización de las relaciones, de estar un poco hiperconectados, pero que en realidad es un como sí, porque estamos totalmente desconectados, hay una gran soledad. Y ese espacio yo entiendo que neutraliza o minimiza los riesgos de esa desconexión. Fomenta un poco ese sentimiento de pertenencia, de ser comunidad. Bueno, creo que desde ahí es un espacio muy, muy, muy valioso. Y decía, preventivo. Preventivo, y decías también, ¿no?, como esta epidemia, ¿no?, en las pantallas, Charo. Sí. De estar la gente más sola. Claro, a mí me sorprende, yo entro en el metro y no me cruzo la mirada con nadie, todo el mundo está con el móvil. Y eso es un hecho con el que nos encontramos cotidianamente. Parece que estemos muy conectados, pero en realidad es tremendamente la desconexión que tenemos. Entonces, un espacio presencial, en lo real, con las personas con las que formo comunidad, para poder pensar de lo que nos pasa en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, me parece un lujo. Qué bueno, Charo. Muchas gracias por tu mirada, porque suma a la de los participantes, la nuestra, la de las personas que vamos entrevistando, y vamos entendiendo mejor, bueno, y adquiriendo nuevas comprensiones de para qué sirve este espacio tan preventivo, ¿no? Bueno, perdona, ahora me ha venido otra vez José María Yerra. Sí. Él siempre dice, la manera que tenemos los humanos de cambiar el mundo es poderlo pensar de otra manera. Y creo que eso es lo que estáis haciendo vosotros. Qué Pilar bueno. y tú estáis pudiendo pensar el mundo de otra manera. Bueno, me parecía que es vuestra mirada, que decías, tú hablabas de mirada, es la vuestra. Poderlo ver.
Qué bueno, Charo, gracias. Has hablado hace un momentito también de que tú empezaste tu trayectoria profesional con una epidemia, ¿no? La epidemia en los años 80 del VIH, del SIDA, donde mucha gente moría y viste que el grupo era indispensable para estos momentos de crisis social, ¿no? Si no tengo mal entendido, Charo, tú abriste un poco el programa grupal en el Hospital del Consorci Sanitari Integrat, que antes l'Hospital de la Creu Roja, en Puig Casas, en Hospitalet. ¿Qué importancia tiene lo grupal para personas con una afectación orgánica, vírica, como el VIH? También creo que hacías grupos de diabetes, ¿puede ser? Sí, Claro, sí. de varias patologías, ¿no? De amputados también, creo. Sí. Bueno, centrándolo ahora más la conversación en los grupos de soporte para personas con afectaciones orgánicas, ¿qué beneficios tiene? ¿Cómo veías la gente que le iba al grupo? Empezaba la entrevista diciendo que nos agrupamos no es un deseo, sino una necesidad. Yo recuerdo que cuando se empezaron a atender en el hospital los primeros casos de infección por VIH, fue creo en el 87, sí, creo que fue en el 87, y ahí la atención recaía exclusivamente sobre un médico. Pero pronto se vio que el médico no podía dar respuesta a las enormes necesidades y problemas emocionales y sociales de estos pacientes, con lo cual progresivamente se fue constituyendo un equipo, nos fuimos incorporando otros profesionales, hasta en el 91 se constituye el equipo multidisciplinar, con un enfoque biopsicosocial intentando ofrecer una atención integral del paciente VIH. Yo recuerdo que además era una época pues, con una mortalidad de gente joven elevadísima, mucho desconocimiento de la enfermedad, parecía una pandemia que no conocíamos, nos resultaba una patología compleja, elevada mortalidad, con una marcada estigmatización. Todo eso, esas características de esa epidemia, provocaba en el equipo asistencial sentimientos de indefensión, de pequeñez, de que no podíamos, no sabíamos qué hacer. Para mí, bueno, de entrada mi contacto con la unidad de VIH fue el trampolín, porque desde ahí nos planteamos buscar nuevos recursos asistenciales. En mi caso fue empezar la formación grupal para ver cómo podía acompañar a estos pacientes, ¿no? Bueno, no solo empecé yo la formación, al año siguiente de empezar yo la formación, la empezó la médico internista, que era la coordinadora de la unidad. Creo que también eso pudo darse gracias a la madurez de la propia institución. Hablábamos de que en principio éramos un hospital general, chiquitito, de segundo nivel, poco a poco se ha ido convirtiendo en un consorcio, y desde ahí también reconocer que la madurez institucional facilitó que desde la dirección se nos favoreciera la formación, pero no solo eso, sino que además en un contexto de sanidad nos financiaran la supervisión del equipo, que andábamos con muchas actuaciones y muy confundidas, ¿no? Por otra parte, también se facilitaba mucho los encuentros grupales entre equipos. Nos reuníamos periódicamente con los equipos de farmacia para garantizar que el paciente tenía una buena adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Se facilitaban reuniones interdisciplinares con los equipos de los centros de toxicomanías de la zona. Te lo decía en el sentido de ilustrar cómo cuanto más compleja es la patología, más necesita de un equipo. Sí que es verdad, y empezamos ahí en respuesta a la problemática del VIH, pero después, y en el 94 es cuando ponemos en marcha el programa de atención y seguimiento para el paciente VIH. Pensamos en ese abordaje, por una parte, por la estigmatización que envolvía al paciente con VIH, con lo cual pensábamos que el grupo lo iba a rescatar de esa situación de aislamiento social.
también por la función psicoeducativa, la función psicoterapéutica, la función de acompañamiento. Decía antes que favorece la identificación con iguales mediante la resonancia. Me viene alguna anécdota, no me quiero desviar mucho porque si no la entrevista puede ser demasiado extensa, pero me vienen algunas anécdotas. Claro, eran momentos en que la gente tenía mucho miedo, el secreto envolvía siempre al paciente de VIH. Recuerdo en un grupo que una mujer acaba diciendo que ella el tratamiento antirretroviral lo guarda dentro de una bolsa en la cisterna del lavabo. Ella trabajaba de interna en una casa, el padre de familia de la casa era médico y tenía pánico a que descubriera la medicación porque iba a identificar que era portadora del VIH. Claro, a mí eso no se me hubiera ocurrido jamás. Cómo los demás pudieron un poco plantearse y reflexionar cómo manejar el tema de la medicación, cómo mantener la privacidad, pero ir saliendo de ese secretismo que les atrapaba tanto. Claro, te decía, para mí fue un trampolín. Sí que es verdad que eso luego nos ayudó a aplicar los grupos con otras patologías. Recuerdo que desde la unidad de psiquiatría, claro, yo primero empecé en la unidad de SIDA como becaria, pero al año siguiente ya pasó a ser adjunta de la unidad de psiquiatría y colaborábamos con otros equipos, con otros especialistas. Estuvimos colaborando con el servicio de endocrinología, sobre todo para pacientes jóvenes, diabéticos insulinodependientes, diabetes tipo 1, que veíamos que tenían la información, pero que evidentemente la información racional no facilitaba que hicieran el seguimiento de las pautas o de los regímenes que se les prescribía. Había grandes dificultades, mucho miedo. Bueno, de hecho, yo creo que la terapia grupal se inicia con un médico internista, el doctor Prat, que creo que fue en el 2005, que empieza trabajando con pacientes tuberculosos. O sea, que no hicimos más que seguir un poco ese rastro. Sí que tú decías, claro, a medida que ha ido evolucionando, pues en el hospital, en el consorcio, se van atendiendo patologías cada vez más complejas y actualmente pues se están haciendo grupos de pacientes, se habían hecho grupos de pacientes ostomizados muy importantes, grupos de pacientes diabéticos, decíamos, se están haciendo grupos con pacientes amputados, se hacen grupos con pacientes que van a estar sometidos a cirugía bariátrica, hacen una intervención grupal pre y posintervención. Qué interesante. Muy bonitos, muy bonitos. Para Lo estas está haciendo un compañero. Bueno, tampoco quiero desviarme mucho del tema, pero todo lo que moviliza las intervenciones bariátricas, claro. y el antes y el después, claro. O sea, y las secuelas psicológicas que Que tiene. tiene y tanto. Y en lo emocional es increíble. Bueno, perdona, diga, Charo, que se ha ampliado, ¿no? Un Sí, poquito el sí, programa sí. en Otros el hospital. grupos muy bonitos son los que se hacen con pacientes sometidos a diálisis. Claro, Ostras, se están sí. haciendo muchos grupos en Qué el suerte hospital. que tienen, Charo. Sí, la verdad es que se ha creado como una mirada grupo analítica en toda la institución. Es muy bonito. Qué bien, porque es verdad que los grupos acompañan tanto, además desde esta mirada, no los agrupamientos, que a veces se agrupa a la gente y se le da un mensaje unidireccional, pero esto es otra cosa donde se pueden dar voz, te pueden acompañar, mejoran la adhesión al tratamiento, como decías, Sí. La mirada sobre sí mismo, sobre su enfermedad, es increíble y maravilloso. Y esto también es lo que gracias a vosotros, a lo que nos habéis transmitido en las redes, por ejemplo, el máster, nosotros también lo podemos trasladar a otras instituciones y es como un poco, bueno, pues fantástico, ¿no? Es fantástico. Va creciendo esa matriz. Va creciendo. Y los pacientes lo notan. Sí. Entonces, bueno, un poquito, Charo, me alegro mucho de que te empezaba presentando, ¿no? Que has ido generando muchas redes a lo largo de tu vida, en el soporte emocional, en la comunicación, en lo formativo, y que, bueno, la gente está siempre muy contento con todo lo que le trasladas. Y para ir acabando un poquito,
Había pensado en preguntarte en un tema en el cual tú también eres especialista y también has conducido grupos de este tipo, que son los grupos de duelo, ¿vale? Bueno, un poquito, bueno, desde el ambulatorio también estamos llevando estos grupos. Ahora en todo Cataluña, en los Hay un ambulatorios, programa. en el programa, están los acompañamientos del grupo de duelo, ¿vale? Perdón, los grupos de acompañamiento al duelo y siendo tú especialista en la materia, bueno, preguntarte que por qué es un tema en el cual te especializaste y si crees bueno, si son importantes este tipo de grupos en las instituciones sanitarias. Ricard, yo creo que son fundamentales. Por una parte, muchas veces me planteo que la única certeza que tenemos los seres humanos es la muerte y es la que más tratamos de evitar. Por otra parte, y eso también lo afirma bastante Ayerra, la vida es un proceso dinámico en el que van a ir sucediendo constantes duelos. El primer duelo ya es el útero materno, pero eso es lo que nos va a permitir un poco empezar la trayectoria de la vida. Otro duelo importante es el destete, pero eso es lo que nos va a posibilitar que nos nazcan los dientes para ampliar un poco la gama de nutrientes que podemos incorporar. Es decir, que estamos constantemente en duelos y que los duelos están al servicio de adquirir nuevos recursos. Están al servicio de que vayamos creciendo, pero no deja de ser como la problemática más universal y la que más vemos en la clínica. Cuando no se puede hacer un buen proceso, una buena elaboración de una pérdida, del duelo por una pérdida, eso va a traducirse en patología, se va a cronificar y va a comprometer los siguientes duelos. Me decías, ¿por qué me especialicé? No lo pude evitar. Yo recuerdo, te comentaba hace un tiempo, recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la unidad de SIDA, caí en la cuenta de que siempre pasaba visita por planta con los pacientes moribundos, gente joven, y generalmente por el estigma morían solos, como con el COVID. A mí me recordaba mucho las dos etapas. Recuerdo que siempre pasaba visita a la hora de la comida. Claro, como estaba comiendo el paciente, pues yo me iba y no me quedaba con el paciente, hasta que caí en la cuenta que era mi dificultad de acercarme a esa situación. La verdad es que yo me rompí ahí de entrada, pues fue cuando empecé mi propio trabajo personal, mi terapia personal, el análisis, empecé la formación, es decir, que me tuve que hacer mi propio duelo por la omnipotencia que yo tenía, hacerme cargo de las dificultades de ese acercamiento tan próximo a la muerte, pero estoy eternamente agradecida de todo eso. Claro, en un hospital general la muerte está presente permanentemente. Entonces, ¿cómo no iba a dedicarme a hacer grupos de duelo? Luego otra experiencia, y eso fue pues, a raíz de la mortalidad tan elevada en aquella época. Otra experiencia que para mí me ha acercado mucho a los grupos de duelo ha sido de nuevo la pandemia de COVID. Ahí, claro, la mortalidad también era una barbaridad, lo recordamos porque no hace demasiado tiempo. Y recuerdo que pusimos el programa de support psicosocial en el Consorci para ayudar a la salud mental de los profesionales, de los pacientes, pero también de los familiares de pacientes que morían de COVID en el hospital. Al principio nos desbordaba y además estábamos con las restricciones sanitarias, con lo cual los grupos los teníamos que hacer online. Es curioso porque muchas veces lo pienso, hicimos unas intervenciones que yo ahora le puedo nombrar como primeros auxilios frente al duelo. Eran grupos online, tenían que ser grupos rápidos, o sea, grupos de intervención inmediata, tenían que ser grupos cortos porque ¿Con los pacientes? Con los familiares. O con los familiares. Con los familiares. Bueno, claro, los familiares, me refiero, sí, no con los trabajadores. No, eso era otro grupo. Con los sanitarios, vale. Hay dos grupos que en la pandemia yo le tengo un especial cariño y me parece que son muy importantes. Los grupos de soporte al duelo para familiares de pacientes que habían fallecido en el hospital, que como recuerdas no se podían despedir, morían solos, generaban los familiares. Mucho, ¿no? Los protocolos COVID. Muchísimo. Y sobre todo los familiares lo que presentaban
muy a menudo eran intensos sentimientos de culpa, miedo de qué había pasado con su familiar, porque no lo habían visto. Entonces, la intervención tenía que ser rápida, precoz, con una mirada, diría, también como más preventiva. Porque teníamos que acompañar a esos familiares, darles soporte, darles información. Claro. Y los montamos, eran 4 sesiones. Paradójicamente, lo que nos devolvían es que fue de ayuda. Se hacían 4 sesiones online. La primera sesión se centraba un poco en facilitar la expresión emocional a raíz de la pérdida del familiar. La segunda sesión la orientábamos sobre todo a poder legitimar los sentimientos, las emociones, las conductas que aparecían a raíz de la pérdida de apetito, sentimientos de culpa, una intensa tristeza, cambios físicos, en fin. Y se legitimaban y se entendían como reacciones específicas del propio duelo. En la tercera sesión era muy bonita porque fomentábamos un poco que se pusieran en común las estrategias de afrontamiento. No se podían despedir, no podían estar con los pacientes. Recuerdo que una mujer dijo, pues yo he propuesto a mis familiares, entonces se puso muy en auge el tema de las videollamadas y así. Sí. Cada uno en su casa encendía una vela y se comunicaban a través de las cámaras y hacían el homenaje de despedida al familiar. Wow. Eso ilustró a muchos otros familiares de cómo hacer esa despedida, no vivirlo de forma tan solitaria, con tanta culpa. Y en la tercera sesión ya advertíamos o pedíamos a los miembros que durante la semana escribieran una carta, que esa carta podía ser de pedir perdón, si había mucho sentimiento de culpa. Muchas veces decían, es que yo lo dejé en el hospital, no me he podido despedir, no le he podido dar la mano. Bueno, esa culpa era muy intensa, entonces podía ser una carta de culpa para pedir perdón, podía ser una carta de agradecimiento de todo lo que me había aportado ese familiar, en fin, de aprendizaje. Y en la cuarta sesión se ponía en común, se leía. Recuerdo una chica que a mí me emocionó mucho, porque esta mujer decía, habían muerto los 2 padres de COVID. Wow. Y ella decía, eran unas personas muy queridas en el barrio y tenía la sensación de que se habían ido por la puerta falsa. Nadie les pudo acompañar, nadie supo de su fallecimiento. Con la lectura de la carta, ella decía, yo hoy siento que mis padres han recibido una despedida aquí con todos vosotros, como que han salido por la puerta grande, he podido hablar. Bueno, fue precioso. Fíjate que es lo que te decía, por eso entendíamos que eran como los primeros auxilios. Luego las personas, cuando se eliminaron las restricciones sanitarias, continuamos ya con los grupos de duelo presenciales, ya mucho más largos, más o menos de unos 8 o 9 meses. No participaron todos, había personas que estaban interesadas en continuar y otras no. Sí que la sensación es que realmente era un espacio de mucho acompañamiento y que como eran grupos cerrados, porque teníamos que ir un poco permitiendo la entrada a otras personas, como eran grupos cerrados, permitían la elaboración del duelo también por el propio proceso grupal. Era muy bonito. Bueno, eso es lo que te puedo comentar de mi experiencia en los grupos de duelo, que no sé yo creo que se siguen haciendo en el centro, pero ahora ya estoy yo con el duelo por el centro, ahora ya estoy yo un poquito fuera. Bueno, Charo, espacios de gran ayuda, ¿no? Los grupos de duelo, Fundamentales. que, como decías, no es un proceso individual, sino que tiene una dimensión individual, pero es grupal e incluso comunitario. Total, La claro, pérdida, ¿no? claro, Es claro, universal, ¿no? claro. Bueno, vamos acabando la entrevista. Claro, hemos tocado bastantes temas, bastantes tipos de grupo y creo que hemos superado de sobras, hemos desmitificado algunos clichés y le hemos dado la dimensión que le corresponde y la utilidad que tienen y los grupos psicoterapéuticos. Al final de las entrevistas, Charo, suelo preguntar a los invitados, ya que se llama Canal Resilients,
Resilience nació también en una época de la pandemia. O sea, imagínate, ahora estaba pensando, ¿no?, en lo creativo que tiene estas grandes crisis sociales que la que implicó el COVID en una residencia de la tercera edad para proteger de manera psicosocial a los residentes, ¿no? Resident Resilient se llamaba. Y qué era lo que podía aumentar su resiliencia en esos 2 años que estaban encerrados. Y aquí nació todo, ¿vale? Entonces ahora el canal lo que quiere es dar herramientas, miradas sobre para aumentar la resiliencia en las distintas etapas de la vida, para ir un poquito más protegidos, con nuevos sentidos, con nuevas perspectivas. Y le preguntamos a nuestros invitados qué es para ellos la resiliencia. Y es muy bonito porque es una palabra tan polisémica que, que da es muy sugerente, ¿no? Muchas asociaciones. Entonces, Charo, te quería preguntar, para acabar la entrevista de hoy, ¿qué es para ti la resiliencia? Es una pregunta interesante, ¿eh? Pensaba un poco que creo que lo que estábamos comentando a lo largo de la entrevista y tu propio testimonio ahora cuando hablabas de cómo a raíz de la pandemia creas un espacio, que además me pareció precioso cuando me lo comentaste también, creas un espacio para poder afrontar esa crisis, esas adversidades. Eso, para mí, esa es la resiliencia. Creo que además es la definición de la RAE, ¿no? Como la capacidad, la flexibilidad y la capacidad que tenemos los humanos para adaptar situaciones adversas y además salir un poco fortalecido. Pues creo que eso es lo que como yo entiendo la resiliencia. Y es curioso que, te decía, pues yo empecé en el SIDA y cómo eso me ha permitido transitar, salir fortalecida. Sería como esa dimensión de crecer a raíz de una crisis, ¿no? Incluso a nivel social. Pues lo que decías, fíjate, a partir de la epidemia del COVID, cómo hemos tenido que ser más creativos. Bueno, creo que así la entiendo yo. No sé si... Bueno, para mí es que estamos ilustrando justo eso, cómo yo entiendo la resiliencia. Y cuando hablo de resiliencia, siempre me vienen personas que yo he acompañado en el hospital. Viene una mujer africana que fue una verdadera maestra de resiliencia. Una mujer africana que viene, que no conoce el idioma, que se le diagnostica un VIH y como con una elegancia, con una capacidad de afrontar. Bueno, fue una maestra para todos nosotros. Bueno, o me viene alguna compañera también que ha transitado con un diagnóstico de cáncer, cómo ha ido creciendo, madurando, cómo lo ha podido poner al servicio. Me viene también otro compañero, un médico del hospital. Bueno, esa experiencia propia de él, cómo la pone al servicio de poder entender desde otro lugar y acompañar desde otro lugar en su tarea, en su rol como profesional. Bueno, para mí es eso la resiliencia. Y creo que la ilustras bien tú también. Qué bien, Charo. Pues te agradezco muchísimo la entrevista. Sabemos que a veces las cámaras se imponen un poquito. Un poquito. Pero yo creo que ha salido muy bien. Has generado pues una serie de mensajes, de aclaraciones y de aprendizajes para la audiencia. Y bueno, te estoy súper agradecido, Charo, y es con tus... Pilar Fluixet a veces me dice una frase que es que para ser buen terapeuta lo principal es ser buena persona. Y bueno, Charo, eres el paradigma de eso, el ejemplo. Y que nos has hecho mucho bien a muchas personas con todas las redes que has creado. Tú te has puesto siempre al servicio de los grupos. Y bueno, que increíble el trabajo, que muchas gracias. Y que espero que esta entrevista, pues mira, quede para los alumnos también del máster, para que te conozcan. Y ya sé que vas yendo como... ¿no? Como supervisora docente, voy 2 veces al año ahora. Que debe ser un placer. Es un lujo. Bueno, muchas gracias, Charo. Yo también te quiero agradecer a ti pues la oportunidad, lo fácil que me lo has puesto, me he sentido realmente como en casa y es verdad que la cámara me intimidaba, pero fíjate. Y en estos casos siempre me viene una canción y es que dice más o menos, solo se da lo que se recibe, luego recibes lo que das.
O sea, yo puedo generar porque a mí me han generado. Tengo que agradecer enormemente tu invitación. También agradecer a los pacientes de los cuales he aprendido siempre. Agradecer a la unidad de SIDA y a la unidad de psiquiatría. Agradecer a mis equipos. Y como decía, especialmente a José María Yerra, que para mí ha sido siempre un maestro y un referente. O sea que gracias, de verdad. Gracias, Sara. Tú también lo eres para nosotros. Gracias.